Sobreextensión durante un siglo y medio de guerras constantes. Los reyes católicos realizaron una política matrimonial en donde uno de sus máximos objetivos era acercar a Francia alineándose con los Habsburgo austríacos y los Tudor ingleses. Si bien el cerco no se completó, ya que con Felipe II, aunque se estuvo cerca de alinear a los ingleses, terminó resultando fallido. En el resto de sus fronteras los franceses estaban cercados por las posesiones de los Habsburgo, lo que reconfiguró la tradicional rivalidad anglo-francesa hacia la lucha entre Francia y España. Además, existía la disputa por el norte de Italia. Este territorio seguía siendo en aquel momento un centro fundamental tanto del poder monetario como del religioso, lo que lo convertía en un espacio de enorme interés estratégico para las principales potencias. En el 1520 Carlos I se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que colocó a los Habsburgo como la primera potencia hegemónica en Europa. La respuesta de las potencias secundarias fue la de generar guerras con una base estructural contrahegemónica hacia la Casa Habsburgo. A nivel interno, el Sacro Imperio Romano Germánico era un conglomerado de principados y reinos donde los emperadores desde la época de Otón I a mediados del siglo X hasta el abuelo de Carlos I, Maximiliano II, habían realizado intentos fallidos de centralización. A las contradicciones entre los poderes regionales y el central, había que sumar las fricciones entre el poder laico de los emperadores y del papado con eventos como la querella de las investiduras. De todas las tentativas centralizadoras, los príncipes alemanes nunca se habían enfrentado con un emperador con la potencialidad de éxito que podía presentar Carlos V. En dicho contexto, la aparición de Lutero y poco después de Calvino sirvió de excusa perfecta para que los príncipes alemanes, con el objetivo de mantener sus privilegios políticos, económicos y territoriales, pudieran escapar definitivamente de los dos poderes supranacionales medievales, el Papa y el Emperador. El bloque Habsburgo era un conglomerado inmenso y disperso de territorios desde América hasta Italia, Flandes, el norte de África y Filipinas, cuya defensa exigía ingentes recursos humanos y materiales. Este mosaico territorial, más bien fruto de herencias dinásticas y compromisos religiosos que de una planificación coherente, obligaba a España a combatir en frentes múltiples y le generaba potencialmente muchos enemigos. La combinación de reacción contrahegemónica europea, la disputa contra los otomanos en el Mediterráneo y de un amplio y disperso conglomerado imperial de territorios ofrece unos de los mejores ejemplos históricos de sobreextensión estratégica. En la Europa de los siglos XVI y XVII, todas las potencias sufrían guerras costosas, pero mientras Francia, Inglaterra o el Imperio Otomano disfrutaban de respiros que les permitían recuperarse, la España imperial parecía condenada a un conflicto perpetuo. A una paz con Francia seguía la guerra contra los turcos. Tras una tregua en el Mediterráneo, estallaba un choque naval en el Atlántico, y de fondo, la interminable lucha por Flandes. En los momentos más críticos, la monarquía combatía en tres frentes a la vez, mientras sus enemigos cooperaban entre sí en lo diplomático, lo comercial e incluso lo militar para desgastarla. La imagen más certera fue la de España como un oso atrapado en un pozo más fuerte que cualquiera de los perros que lo atacaban, pero incapaz de librarse de todos ellos al mismo tiempo. España tenía que enfrentarse a un continuo hostigamiento en el Atlántico y el Caribe de los barcos corsarios promocionados principalmente por los ingleses y neerlandeses, y en el Mediterráneo a los piratas de Berbería. El problema de la sobreextensión consistía en: Italia se consideraba un baluarte estratégico. Además de su riqueza, tenía el valor simbólico de proteger Roma y al papado frente al Islam otomano.
Flandes, sin embargo, representaba el gran dilema. Era una región rica y vital para el comercio europeo, pero mantenerla bajo control resultaba carísimo. La distancia con la península, con unas comunicaciones que por el mar podían ser obstaculizadas y por tierra contaban con el camino español, que además de resultar un recorrido prolongado, en algunas partes no era seguro, a lo que hay que sumar la hostilidad de la población y la presión constante de Francia e Inglaterra, convertían su defensa en un pozo sin fondo. Década tras década, la corona española se desangró allí, agravada además por la piratería y la guerra económica en el Atlántico. Renunciar a los Países Bajos era visto como una claudicación imposible. Dejar prosperar a los rebeldes calvinistas significaba aceptar la derrota de la fe católica y un golpe devastador al prestigio internacional de la monarquía. Además, Amberes y luego Ámsterdam eran centros neurálgicos del comercio y las finanzas europeas. Perderlos suponía entregar poder económico y rutas de crédito a enemigos directos. Así, España quedó atrapada en un dilema sin salida. Sostener la guerra consumía tesoros y agotaba ejércitos. Retirarse para ellos suponía un suicidio político y religioso. La monarquía optó por prolongar un esfuerzo insostenible que erosionó sus recursos y aceleró su declive. Los argumentos para mantener Flandes giraban en torno a tres ideas. La primera era la reputación. Abandonar el territorio habría fortalecido a Francia o a las Provincias Unidas, algo intolerable para una corona obsesionada con su prestigio. La segunda era estratégica. Mantener ocupado al enemigo en el norte evitaba ataques directos a la península ibérica. Y la tercera era la llamada teoría del dominó, como la que aplicaron los norteamericanos con Vietnam. Si caía Flandes, se perderían después Alemania, Italia y, en último término, América. Con esta lógica, Madrid se comprometió a una guerra de desgaste casi interminable, confiando en lograr una victoria, una paz favorable o resistir hasta que el sistema se agotara. En realidad, lo único seguro era que esa obstinación acabaría erosionando las ambiciones de la España imperial.